Luis, como decís que nos conocemos hace algunos años, yo estaba haciendo una cuenta que son ya 3 décadas. ¿Sí? Basta, basta, chao. Luis Me voy a dar la vacuna. fue profesor mío de ciencia política, Basta. así que nada, llevamos un tiempo recorrido y siempre un gusto enorme volver a encontrarnos, aunque sea virtualmente. Siempre es mejor, como decís vos, con un buen vino y presencialmente. Y lo mismo es un gusto saludarlo a Enrique, un amigo, y a Mariela y felicitarla, de paso, felicitarla públicamente. Ya lo hice por redes, pero prefiero hacerlo otra vez por acá y cara a cara, por haber asumido como la primera presidenta del Comité Capital de la Unión Cívica Radical. Quiero además felicitar al centro, ¿sí? Me parece muy importante, vos mencionaste a Santi, a Julián, bueno, felicitarte a vos, Luis. Es muy importante instalar un debate colectivo entre la academia, la política y la gestión. Muchas veces cuando uno enfrenta, como le sucede a Enrique, como ha sucedido a mí o inclusive a vos, Luis, cuando uno enfrenta el mundo de la gestión pública, lo único que desearía muchas veces, mientras atiende lo urgente, es poder tener más ideas, ¿sí? Es poder tener más andariveles por los cuales transcurrir y resolver los problemas que se van sucediendo. Y en la práctica, ese es un camino que se va aprendiendo, y a medida que uno aprende esos caminos, con sucesión de prácticas, y vuelve a lo académico cuando tiene tiempo, porque siempre digo que la función pública nos embrutece, no nos deja tiempo para formarnos, nos da la capacidad de leer a otra velocidad una vez que uno atravesó la política de lo público, de entender qué es importante y qué no es importante en la investigación más académica, pero uno se embrutece porque pierde contacto con los últimos desarrollos de lo que está sucediendo, y cuando uno va aprendiendo en la práctica, y llega a conclusiones y habla con alguien académico, siempre uno encuentra que algún académico dijo lo mismo que uno está ahora entendiendo antes, con la gran diferencia que estuvo lejos de la práctica. Entonces es como que se pierde un tiempo precioso en la unión entre la academia y la práctica, y creo que eso es algo que está orientado a zanjar este centro, ¿sí? Mirando las cosas de un debate, como un debate nuevo, tratando de aprovechar estas cuestiones, estas miradas conjuntas, hurgando en el pasado para ver las causas del desdesarrollo argentino, pero también mirando hacia el futuro, porque no es solamente un tema de curiosidad académica, sino de ver cómo revertimos lo que está ocurriendo. Y si bien se centra mucho en lo económico, me parece que así como tratamos de diseccionar las causas del fracaso argentino desde el punto de vista económico, tenemos que hacer el mismo esfuerzo por hacerlo desde el punto de vista de la ciencia política. Y por eso ahí la mirada conjunta es sumamente interesante, y el hecho de que esté Luis presente. Me parece que tu presentación, Luis, con lo de poner a disposición el enorme capital que tiene la UBA, porque es cierto, es un desaprovechamiento monumental el que ocurre. Muchas veces en el sector público hurga, trata de encontrar a último tiempo vinculaciones con centros académicos, etcétera, que la mera potencia de la UBA, no solamente en economía, en ciencias políticas, lo podemos decir hoy con la pandemia, en materia de salud, o cuando tenemos que entender mejor los datos epidemiológicos en exactas, o cuando tenemos que reaccionar, como ocurre con la UBA, con los voluntarios que están vacunando, o con el programa de detectar, hay una potencia que tanto en el compromiso público como en la interacción con el gobierno, con los distintos gobiernos, puede darnos otra capacidad para reaccionar desde el punto de vista intelectual y desde el punto de vista práctico a los desafíos que nos presenta la realidad. Y Enrique mencionaba algo muy importante, que es que esto tenga una permeabilidad hacia lo micro y hacia lo federal. Si no, no vamos a poder comprender la magnitud del desafío que tiene la Argentina. Ahora, el tema de la charla tiene que ver con el desdesarrollo, ¿sí? Y la verdad que no hace falta abundar mucho sobre el desdesarrollo argentino. Argentina es un país, para decirlo, nosotros siempre nos
referimos a la última parte del siglo XIX, donde Argentina llegó a ser el primer país en ingreso por habitante del mundo, o a principios del siglo XX. De acuerdo a los datos de Madison, en el año 1895, Argentina fue el primer país del mundo en ingreso por habitante. Pero a mí me importa menos esa parte, porque en ese momento era fácil crecer. Era aumentar la frontera productiva. Y a medida que aumentábamos la frontera productiva, crecía lo que Argentina producía. Ahora, con esa ventaja de la naturaleza inicial, es cierto que nuestros antecesores construyeron un Estado que fue el mejor de Latinoamérica, y eso se revela en otras cifras, que es que en la década del 60 Argentina era el país número 18 del mundo en ingreso por habitante. Y la década de mayor de crecimiento del ingreso por habitante, no de la torta general, sino la torta por cada uno de los argentinos, se da precisamente por esos tiempos, no a principios del siglo XX. Y desde ahí hasta hoy, bueno, habría que ver los últimos datos, pero a mí me cuesta mucho pensar, Argentina debe estar, cuando uno dice el país número 18 del mundo en ingreso por habitante, está hablando de un país que en ese momento tenía el ingreso por habitante de Bélgica, superior claramente a Japón en esa época, o a Corea, o a Portugal, o a Irlanda, similar a Italia o España. Y si somos 190 países, estamos hablando, como diría la vicepresidenta, del top 10. Bueno, hoy Argentina debe estar en el puesto 80 o 90. Entonces hemos caído, en términos relativos, una enorme cantidad de puestos en el estándar de vida que le podemos proveer a nuestros compatriotas. Y eso se aprecia claramente en las tasas de crecimiento. Al ritmo que Argentina creció durante el último medio siglo, le exige casi 120 años para duplicar el ingreso por habitante. Al ritmo que crece el mundo, en un tercio de ese tiempo se duplica el ingreso por habitante. Quiere decir que si en 40 años duplicamos el ingreso por habitante, a los 80 lo cuadruplicamos y a los 120 lo octuplicamos. Y esa es la diferencia en la velocidad crucero que lleva el resto del mundo versus la velocidad crucero que lleva la Argentina para crecer. Y si uno crece poco, pero crece con crisis, como mencionaba Mariela al principio, donde la crisis se transforma en la norma en lugar de la anomalía, no solamente la torta crece poco, sino que la crisis genera un peor reparto, porque cada vez que ocurre una crisis, que en la Argentina es una crisis de balanza de pagos, es decir, estrangulamiento del sector externo con devaluación y con suba de los precios, los que no están protegidos son aquellos que no tienen capital financiero, dólares, que no tienen capital físico, sus cosas, y las tienen que contratar al día siguiente, y no tienen capital humano, no tienen un trabajo en blanco o no tienen un nivel educativo que los proteja de la suba de precios. Y eso hace que el PBI por habitante crezca poco, pero que esté cada vez peor distribuido. Entonces uno puede encontrar cómo podemos tener muy poco crecimiento durante 50 años, pero un nivel de pobreza que es 8 o 9 veces superior desde hace 50 años. Es decir, la torta no aumentó y la torta se distribuyó peor. Y eso claramente da, como decía recién, niveles de pobreza más altos y una perspectiva complicada si uno mira, como decía Mariela, la dinámica en cuanto a la pobreza entre los menores. Estamos hablando de un país que tiene 45% de pobreza, con una dificultad adicional, que es que llegamos a tener más pobreza en el año 2002, 54, pero aquellas cosas que le habían impedido a Argentina crecer y entrar en una gran depresión del 98 hasta el 2002, se evaporaron con ese tsunami económico, social y político que fue la crisis. Y entonces Argentina de golpe tenía tipo de cambio hipercompetitivo, tenía superávit fiscal, y el aparato productivo se pudo volver a poner a crecer, a producir. Y la pobreza empezó a bajar rápidamente. Ahora es más difícil. Y más si uno piensa que 7 de cada 10 chicos en el conurbano son pobres. Ahí hay un problema donde el mero paso del tiempo, si no hacemos nada distinto, va a aumentar nuestros niveles de pobreza. Ahora, la pregunta es cómo desde esta perspectiva podemos pensar en revertir el desdesarrollo argentino. Y ahí creo que es importante tener este tipo de foros y es importante, a pesar de negativo, el llamador o el despertador que constituye la crisis que estamos atravesando en la actualidad, producto de la herencia de errores, de problemas estructurales y de la pandemia,
porque son, como decía recién, una suerte de despertador sobre algo que ocurre en cámara lenta, por lo menos a la escala de nuestras vidas, que es la decadencia. Y de golpe la vemos toda en conjunto. ¿Qué es que vemos todo en conjunto? Que la pandemia finalmente lo que hace es revelar el estado del Estado. Lo revela en términos absolutos. Ejemplos, Argentina tuvo que hacer una cuarentena muy intensa al principio para ver si, por un lado, podía suprimir el virus, es decir, que no ingresara en la Argentina, pero para acomodar el sistema de salud. Y el sistema de salud lo acomodamos solamente porque, producto del estado que yo les dije que construimos en algún momento, tiene más camas por habitante y más médicos por habitante que el resto de Latinoamérica, con holgura. Pero producto de la decadencia, lo teníamos que reforzar en estos momentos. Pero después, cuando vemos, ¿teníamos suficientes test? No. ¿Tenemos suficientes test? No. Aunque los tuviéramos, ¿tenemos la capacidad de testear a escala como necesitamos? No. ¿Tenemos la diligencia y la capacidad de gestionar las vacunas que se nos presentaron? No. ¿Tenemos una respuesta macroeconómica lo suficientemente contundente? No. Ejemplo, este es un Estado, y otra vez no hablo de partidos, al que le cuesta emitir plata y ponérsela en el bolsillo correcto o el bolsillo de la gente correcta. Porque construimos un gran sistema de seguridad social y un gran panóptico para mirar a aquel que tiene más y entra en los radares de la FIP, pero en el medio, la clase media está en un agujero negro. ¿Hemos podido resolver desde el punto de vista educativo la crisis? No, ¿por qué? Porque no estaba preparado desde antes. Tenemos ejemplos. En la carrera docente, hoy estamos viendo que las escuelas funcionan distinto en virtud de la calidad de gestión de sus directores. ¿En nuestra carrera docente están diferenciados ser docente de ser director? No. ¿Los preparamos como corresponde? No. ¿Tenemos concentrados cuáles son los contenidos fundamentales que los chicos necesitan aprender y sabemos cómo distribuirlos de maneras alternativas? No. ¿Tenemos conectividad suficiente? No. Tenemos un sistema educativo que sobre una desigualdad de base, hoy frente a la pandemia responde desigualmente. Y estas son todas cosas que revelan el estado de nuestro Estado. Entonces, hoy tenemos, si quieren, en el medio de la crisis, yo detesto eso de que el ideograma chino de crisis y oportunidad es el mismo, no, las crisis son una calamidad, pero si esto no nos logra hacer abrir los ojos, estamos en problemas mucho más grandes, porque esto nos confronta súbitamente con todas aquellas cosas que se fueron deteriorando de manera grave pero permanente en la Argentina. ¿Y qué cosas debería hacernos repensar? Primero, ¿cuáles son las prioridades? A veces la vemos en la agenda pública. En estos momentos es llamativo a veces, yo lo veo en el Senado. Veo no solamente los grandes proyectos, sino el temario general de menos del 5% de las cosas que tratamos tienen que ver directamente con la pandemia. A veces estamos tratando la reforma de la justicia, la reforma del Ministerio Público Fiscal, o un montón de proyectos de declaración que no tienen ningún sentido y casi son una afrenta para la agenda que necesita la sociedad. ¿Estamos discutiendo cuáles son las prioridades en este momento? No. ¿Estamos discutiendo cómo reorientar el gasto en virtud de lo que hemos aprendido? Doy algunos ejemplos sencillos, pero el déficit de empresas públicas presupuestado es 700.000 millones de pesos. Mientras Enrique contaba cómo todos los sectores privados de todos los rincones de la Argentina están haciendo esfuerzos, también tienen el derecho a decirle a la política, bueno, a ver cuál es el plan que nos van a traer las empresas públicas para afrontar las restricciones nuevas que tienen. O las tenemos que bancar adicionalmente a lo que bancamos. En materia de seguridad social, nosotros estamos encarando la seguridad social de manera tal de que sea no solo una red, sino un mecanismo para poner en funcionamiento factores productivos en la Argentina, para revertir esta caída del PIB por habitante. La respuesta es no. Ahora, cuando uno mira, ¿por qué para mí estas son preguntas importantes? Porque yo parto de una tesis que a mí me parece interesante en los debates, que es que, ¿por qué Argentina se estanca frente a otros países del mundo? Y yo tengo la sensación de que Argentina se estanca porque el Estado nuestro ha perdido la carrera de la competitividad con respecto a otros estados del mundo. Y eso es el 40% de la economía. Y si además el Estado que se estanca en materia de su productividad con respecto a otros estados del mundo atrasa el tipo de cambio, disocia el tipo de cambio con el cual se puede exportar nuestro Estado.
¿Por qué digo exportar nuestro Estado? Porque el Estado cumple dos roles, o tiene dos miradas, y esto creo que además tiene que ver con las miradas de la grieta. Uno es lo que provee, particularmente para algunos sectores en materia de políticas sociales, y otro es el costo que tiene. Y las dos partes son relevantes. El costo que tiene es una parte de los costos de producción. Si nuestro Estado es peor y más caro para proveer lo mismo, necesitamos un tipo de cambio más alto para que el productor pueda llevar sobre sus hombros ese Estado y poder competir. Y como decía, esa es para mí la carrera que la Argentina viene perdiendo en términos absolutos, cuando vemos cómo se degradan algunas cosas, entre ellas, por ejemplo, la educación, o la salud, o la infraestructura en la Argentina. Y cuando eso se degrada y perdemos esa carrera, vamos a necesitar un dólar más alto para poder seguir compitiendo. Y si no está, lo que pasa es que se estanca la actividad económica. ¿Hasta cuándo? Hasta que el tipo de cambio no dé, tenemos una crisis del sector externo. Poco crecimiento con la necesidad de que un Estado peor nos lleve un dólar más alto es lo que hace que nuestro PBI por habitante en dólares caiga tanto, del puesto 18 al puesto 80 o 90 del mundo. Entonces tenemos que estar repensando el Estado. Y ahí vuelvo a algo que decía Enrique, que para mí es fundamental, que es un mal Estado, es decir, un Estado que gasta de más cuando tiene que resolver un problema y por ende carga con más impuestos a la producción, es un Estado que nos condena a estos ciclos de poco crecimiento y crisis. Entonces, nosotros podemos estar capacitando en igualdad de género, ley Micaela, o podemos estar capacitando en temas ambientales, ya no me acuerdo cómo se llama la otra ley, pero la verdad es que todos los funcionarios públicos deberían estar capacitados en lo que se llama restricción presupuestaria, porque la falla en proveer de manera eficaz y casi eficiente, la democracia ni el Estado no están para ser eficientes, pero se tienen que acercar. La democracia es redundante más que eficiente. Pero la verdad es que acercarnos lo más posible es lo que hace que minimicemos los impactos macroeconómicos de las decisiones o de la administración del sector público. Entonces nosotros tenemos que avanzar hacia esa dirección. Yo de hecho creo que la grieta es una grieta endógena, que es la que tenemos que romper. Esa grieta endógena tiene que ver con esto que les decía, que es la mirada de qué es lo que provee el Estado versus lo que cuesta. O en las palabras de el trabajo que hizo Pablo Garchunov con Martín Rapetti de León, hay un equilibrio social y hay un equilibrio externo. El equilibrio social requiere más gasto público y tipo de cambio más bajo, dólar atrasado. El equilibrio externo requiere menos gasto público y dólar más alto, por lo que estaba mencionando antes. Ahora, ¿cuál es la distancia entre esos dos equilibrios? ¿De qué depende? En mi opinión, depende del Estado, de la productividad del Estado. ¿Por qué? Porque yo tengo un Estado que es malo. Para acercarse al equilibrio social, necesito todavía más gasto público. Y ese más gasto público hace que para el sector productivo el tipo de cambio tenga que ser más alto, con lo cual erosiona el propio equilibrio social. Entonces la grieta son dos espacios, uno que mira lo social y otro que mira los equilibrios macroeconómicos, o si quieren, externos, y la distancia entre esas dos realidades depende de la calidad de nuestro Estado. Entonces, la gran discusión en la Argentina es cómo mejoramos el Estado. Y ahí es donde tenemos a veces hasta la oportunidad de que esta crisis casi que nos obliga, y Enrique eso lo conoce muy bien como responsable del área económica de una provincia, tenemos casi la obligación de pensar los presupuestos en base cero. Estamos cerca de eso. Estamos obligados a repensar aquellas cosas en las que ya no podemos gastar, ni Argentina está para afrontar y las provincias tampoco, versus aquellas cosas que son fundamentales financiar en este contexto. Y ahí es un tema de, esas cosas son, a ver, el desdesarrollo tiene dos problemas en mi opinión. Uno es, existe esta discusión en la ciencia política y la ciencia económica, si es la cultura / las instituciones lo que generan el desarrollo, o si es el desarrollo lo que generan las instituciones y la cultura. No está zanjada esa discusión. Sí quiero decir una cosa, el desdesarrollo erosiona la cultura y erosiona las instituciones. ¿Qué es lo que nos pasa?
Hoy Argentina, en mi opinión, es una isla, está escindida de lo que pasa en el resto del mundo. Es la isla más grande del mundo, con excepción de Groenlandia. Casi podríamos ser Groenlandia porque además perdimos la brújula moral, ¿sí? No funciona el magnetismo, ¿sí? No hay, la brújula no funciona acá. Bueno, ¿por qué? Bueno, lo vemos con el vacunatorio VIP, lo vemos con gastos que no deberíamos tener en esta época, lo vemos hasta con las discusiones. Entonces, somos una isla trabada en términos del desarrollo que perdió la brújula moral. Entonces, el desdesarrollo generó eso. La única manera de revertirlos conjuntamente entre esa cultura y la evolución positiva de la economía. Y el otro problema que genera el desdesarrollo es que esta grieta se agranda. ¿Se agranda entre quiénes? Entre aquellos que tienen un nivel, un estándar de vida tan bajo que no llegan a un umbral mínimo de ingreso como para pagar impuestos y necesitan apoyo estatal, y aquellos que sí pagan impuestos. Entonces, eso es lo que tenemos que enfrentar para modificar, agregándole una cosa más, que es, en la medida en que ocurre el desdesarrollo, lo que se genera es incomodidad general. Y en la incomodidad general, la cultura tiende, ¿sí?, a que cada uno vaya a apropiarse de una parte del Estado, indirecta o directamente, para generar su comodidad particular. Y la suma de las comodidades particulares propenden a la incomodidad general. Es una suerte de, ya los chicos ya juegan juegan virtualmente, pero Luis, Enrique y yo, en algún momento de chicos jugamos al juego de la silla. Hay menos sillas que cantidad de gente bailando alrededor. Entonces cada uno va a procurar su silla, pero el resultado es, primero, que siempre hay uno que pierde y sale del juego, y que después volvemos a sacar una silla. Entonces, estos son los problemas que en general enfrenta para mí esta cultura del desdesarrollo, o esta dinámica del desdesarrollo que tenemos que revertir. ¿Y cómo se revierte? Primero, ¿por qué es tan importante revertirlo? Mariela al principio habló de que nosotros estamos bien en el índice de desarrollo humano dentro de Latinoamérica. ¿Cuál es la mala noticia? Que el índice de desarrollo humano mide stocks. ¿Qué quiere decir que mide stocks? Bueno, mide la esperanza de vida. La esperanza de vida no se afecta por una gestión de un año ni por una de 4 años. El nivel educativo tarda mucho en decaer, en base a las métricas duras. Alfabetización, años de escolarización, y lo otro es el ingreso por habitante. Entonces, esa parte sí sufre, pero la otra no. Entonces, nuestra evolución o nuestra dinámica o nuestra performance en el índice de desarrollo humano está ralentizada con respecto a lo que la realidad representa. Argentina ha venido perdiendo stocks de recursos naturales, stocks de infraestructura, stock educativo. Y si no lo queremos ver, tenemos un problema adicional. Y el stock de algo muy importante que mencionó Enrique, que se llama capital social. Ahora, ¿cómo se revierte? Bueno, voy a aprovechar una imagen que a mí me resulta muy ilustrativa, ¿sí?, que tiene que ver con esto de la República de Mendoza. Mendoza tiene varias cosas interesantes, ¿no? Una son sus instituciones, ¿sí? Es una provincia que no tiene, voy a mencionar varias, pero es una provincia que no tiene reelección. Es una provincia que en la campaña anterior, cuando la oposición bajó, la oposición nacional, bajó con todos los gobernadores en avión privado, o en distintos aviones, generó un escándalo porque es una provincia que ni siquiera el gobernador tiene avión de la provincia. Y por último, y para mí muy importante, es una provincia que tuvo alternancia. Desde el 83 a la fecha tuvo 5 gobernadores peronistas, 5 gobernadores radicales. Y lo más importante para mí, que es el ejemplo para la Argentina, es, Enrique mencionaba el desierto. Cuando uno sobrevuela Mendoza o San Juan de manera aérea, ve esa suerte de milagro humano que es Mendoza. Ahora, eso se hizo en base a una cultura que es la cultura del bien público, que es la cultura del agua. Y mi abuelo, Enrique no lo sabe, fue gobernador del agua de Mendoza.
Ahora, el día que en la Argentina entendamos el Estado como Mendoza entiende el agua, vamos a volver a tener otro Estado y vamos a volver a tener otra Argentina. Y eso me parece que es parte de lo que el centro, desde el punto de vista federal, desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, haría muy bien en focalizar sus esfuerzos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Martín. Y muchas gracias, Enrique. Muchas